que el apóstol dice en primera a los Corintios. Vamos a orar y que Dios nos enseñe en esta noche. Cierre sus ojos y acompáñeme en oración. Padre, gracias por tu palabra que podemos estudiar, que podemos leer, que podemos aprender, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que está en esta noche aquí. Te queremos rogar que tú, Señor, obres en nuestros corazones y que nos alimentes de tu palabra. Señor, tenemos corazones necesitados, corazones hambrientos por aprender, por crecer, y te ruego, Señor, que esta noche tú, Señor, nos hables. Gracias por cada hermano y hermana que has traído, por poner en sus corazones el estar con nosotros, el poder, Señor, aprender juntos de tu palabra. Espíritu Santo que moras dentro de nosotros, te rogamos que nos ilumines, Señor, y nos des entendimiento en las Escrituras y nos hables a través de esta lección, de este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por todo, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de poder examinar la estructura de este libro de Primera de Corintios, es indispensable, es fundamental que conozcamos el trasfondo por el cual se escribió esta carta. ¿Qué provocó que el apóstol Pablo escribiera Primera a los Corintios? Primera a los Corintios, hermanos, no nació como una reflexión, no nació como una carta teológica que el apóstol decidió escribir y ya, no, sino había una necesidad urgente de escribirla. Se cree que la carta de Primera a los Corintios pudo ser de las primeras cartas que Pablo escribió después de Primera a los Tesalonicenses. Pablo amaba a esta iglesia, la iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada durante su ministerio del apóstol Pablo. Esta iglesia atravesaba serios conflictos que amenazaban el testimonio y la salud espiritual de esta iglesia. Ahí tenemos una presentación que vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando, y voy a pedirle allá a los muchachos que estén muy atentos para no pedir el cambio, sino que ustedes mismos puedan dar el cambio según corresponda la información que estemos dando, por favor. Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Mire, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 18. Vaya a sus Biblias, no pierda Corintios porque vamos a estar regresando ahí. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 18, el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces estamos en el segundo viaje misionero del apóstol. El apóstol llega después de estar en Atenas, llega a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Se recuerdan que esto lo vimos la semana anterior? ¿Verdad? Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma y por esa causa Aquila y Priscila llegaron a Corinto, donde Pablo los conoce. Y allá en la iglesia de Roma que ya estudiamos se quedaron puros gentiles, y luego cuando muere Claudio pues regresan los judíos y hay ese conflicto, y ya lo vimos la semana pasada. Sigue diciendo la Biblia, el versículo número 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos capítulo 18, versículo 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si en cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de, note estos nombres son importantes y los vamos a ir viendo, Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Todo esto lo leí para que podamos entender varias cosas. Primero, tenemos que entender que esta iglesia entonces comenzó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que él llegó a Tesalónica, y de Tesalónica, hermanos, lo querían matar. ¿Sí recuerdan eso? Pablo entonces tiene que salir inmediatamente hacia la siguiente ciudad, y llegan a Atenas, y de Atenas a Corinto, y en Corinto escribe la primera carta de Tesalonicenses y la manda con Timoteo a los hermanos de Tesalónica, porque no pudo quedarse más que 3 meses ahí, solo 3 meses. Entonces, cuando llega a Corinto, hay gran oposición. Hay un grupo de judíos que no querían que Pablo siguiera predicando, y lo llevan ante la autoridad llamado Galión. Luego entonces, él está por espacio, dice la Biblia aquí, de 1 año y medio aproximadamente. Luego él continúa su camino y llega a Éfeso. Y es en Éfeso donde escribe la carta de primera a los Corintios. Pablo entonces fundó esta iglesia. Pablo, hermanos, en tiempo después, ya establecido en Éfeso, ahora durante su tercer viaje misionero de Hechos capítulo 19, es aquí. Ya ha pasado un lapso entre 2 y 3 años de que Pablo había fundado la iglesia. Ahora está en su tercer viaje misionero y está en Éfeso. Y ahí en Éfeso es cuando es informado de la condición de la iglesia. Entonces Pablo llega a Éfeso y recibe noticias desagradables. Estas noticias vienen de 3 vías. Miren, vamos ahí por favor en la, Natalia, si puedes cambiarle al que sigue. Y al que sigue, eso ya lo vimos también. Muy bien, aquí veamos. El cuidado pastoral cruza el mar Egeo. Dijimos que en Corinto Pablo se encuentra por espacio de 1 año y medio aproximadamente, en el año 50 al 52. ¿Por qué sabemos que en el 50 al 52? Porque documentos extrabíblicos, es decir, documentos históricos, nos dejan ver que este cónsul, Galión, estuvo aproximadamente en el 50 al 52. Y si Pablo estaba ahí, es obvio que en ese momento se encontraba Pablo ahí, por lo que vemos. Por lo cual, esa iglesia comenzó aproximadamente entre los años 50 al 52. Pero ahora pasa un tiempo, aproximadamente unos 3 años, años 55 aproximadamente. Ya en su tercer viaje misionero, Pablo se encuentra en Éfeso. Y aquí encontramos 3 alarmas. Siguiente, por favor, Natalia.
encontramos tres alarmas o tres fuentes de información donde Pablo recibe información por tres vías. La primera de ellas recibe informes por los de Cloé. Vea por favor, vuelva a 1 Corintios. Vuelva a 1 Corintios capítulo 1 versículo 11. 1 Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué hay, hermanos? Contiendas. Entonces, cuando Pablo está en Éfeso, unos 3 años después de haber iniciado la iglesia, los de Cloé llegan con información acerca de la iglesia que está en Corinto. ¿Quién eran los de Cloé? Bueno, eran miembros de una casa o de un círculo de una mujer llamada Cloé, posiblemente sus hijos, sus sirvientes o miembros de la iglesia que estaba en la casa de la hermana Cloé. ¿Y qué le dijeron estos hermanos? Bueno, le reportaron a Pablo que había divisiones, que había contiendas entre los hermanos, que había grandes problemas. Entonces Pablo es informado y la primer vía o la primer alarma que recibe es por los hermanos de Cloé. No solo eso, sino que también los hermanos envían a varios hermanos, algunos hermanos, con algunas preguntas para Pablo. Tenían algunas preguntas, entre ellas sobre la resurrección, sobre lo sacrificado a los ídolos. Tenían preguntas acerca del matrimonio, preguntas acerca de la soltería. Tenían algunas preguntas, así que enviaron a unos hermanos. Vea por favor 1 Corintios 16 ahora. 1 Corintios 16, versículos 17 y 18. 1 Corintios 16, versículos 17 y 18. Dice la Biblia: me regocijo con la venida de ¿quién, hermanos? Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Los hermanos de Corinto habían formulado una serie de preguntas y decidieron enviar a Estéfanas, Fortunato y Acaico con esa serie de preguntas. Entonces, ese documento escrito le decía al apóstol Pablo que había algunos problemas en la iglesia, porque las preguntas que hacían no eran cualquier clase de preguntas. Era una alarma que el apóstol Pablo identificó. Ya me dijeron los de Cloé cómo andan estos hermanitos de Corinto. Ahora vienen estos hermanos y me dan las preguntas, y entonces esta carta formal, porque mire el capítulo 7, vea por favor capítulo 7 de 1 Corintios versículo 1, donde menciona Pablo que mandan esas cartas. 1 Corintios 7:1, dice la Biblia: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces la iglesia redactó un documento por escrito, lo cual envió con los hermanos Estéfanas, Fortunato y Acaico para que buscaran al apóstol Pablo y el apóstol Pablo pudiera resolver esas preguntas. Hasta aquí tenemos una segunda fuente de información para Pablo. Y la tercera fuente de información que tenemos aquí en nuestra presentación son los mismos testigos que llevaron el documento. En otras palabras, qué bueno que llegaron. A ver, déjenme les pregunto algunas cosas. Y es obvio que el apóstol tuvo que investigar acerca de las condiciones de la iglesia. A ver, díganme, ¿cómo están las cosas? Porque los de Cloé me dijeron esto. Y ahora ustedes traen estas preguntas. Siéntense, por favor. Me lo imagino al apóstol Pablo sentándolos y diciéndoles: a ver,
tráigale una colita, tráigale un encebollado o tráigale algo para compartir mientras que estoy investigando, ¿verdad? Bueno, no sé qué es lo que comían, tal vez algo, ¿verdad? Algo por ahí comían, ¿mandé? Algún pan o algo estaban comiendo, yo no sé, me lo imagino así, no dice la Biblia, claro, pero sabemos que él investigó. Pablo amplió el panorama al entrevistarlos, al poder indagar personalmente sobre las condiciones de la iglesia. Y ahora Pablo tiene todos los elementos para poder escribir primera a los Corintios. Ahora Pablo se ha dado cuenta de el problema que tienen. Pablo tuvo que escuchar los testimonios, ver las preguntas, lo que le habían dado los de Cloé, y Pablo entonces tiene que alarmarse inmediatamente. La congregación, la iglesia de Corinto estaba fragmentada. Había pequeños bandos. Estaban divididos, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Primera de Corintios 1:12. No lo pierda, póngale una marca. Vamos a estar mucho en Primera de los Corintios 12. 1. Primera de los Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo entonces se entera de que hay grupos. También Pablo se entera, hermanos, de que se toleraban un caso importante de inmoralidad sexual gravísimo. Mira el capítulo 5, versículo 1, por favor. 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo se está enterando no solo de que en la iglesia hay grupos, división en la iglesia, hermanos. Ahora se entera también de que un hijastro tiene a su madrastra, pues, o a la mujer de su padre, por lo cual esto es inaceptable para los que hemos nacido de nuevo. Es inaceptable este tipo de comportamientos. Por eso leímos al principio que éramos templo del Espíritu Santo. Y Pablo usa ese argumento para decirles, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden permitir que un perverso esté teniendo la mujer de su padre? Era la mujer de su padre y ahora duerme con ella. Eso no es correcto. Quiten a ese inmundo de entre vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Se encuentra con varios problemas, no es el único problema. Ahora también hay problemas de demandas. Andan demandados judicialmente los hermanos. Mire cómo dice el capítulo 6, por favor. 6:1. 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ahí el apóstol se da cuenta de que, mire, versículo número 5. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano no pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo se entera de que andan en pleito los hermanos de la iglesia. Un ejemplo del problema que puede darse es cuando se pide prestado, ¿verdad? El hermano Diego le pidió prestado $300 al hermano John, que para el arriendo que le van a dar en 15 días, que ya tiene un trabajo hecho, que esto, que el otro, y el hermano Diego no le pagó. Y entonces ahora andan empleitados, ¿verdad? Diego no pagó. Pero luego esto sube de tono. Y en lugar de arreglarse entre hermanos, con los hermanos de la iglesia, van a dar un pésimo testimonio con los incrédulos allá afuera. Porque van donde el abogado, van donde el doctor, que le llaman aquí, para el juez, para demandar el hermano John una demanda judicial contra Diego, porque no le pagó los $300, $500 que le debía. Y ese es el tipo de problemas que se encontró el apóstol Pablo. Y Pablo dice, no puedo creer que anden empleitados. Y dejen ustedes que anden empleitados. Que vayan con el juez a dar un pésimo testimonio, hermanos. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Que no pueden sufrir el agravio? ¿Que no pueden ustedes mismos llegar a un acuerdo? No sean injustos. Por eso, en el versículo número 9, mire lo que dice el 9, al que no pagó, o sea, Diego. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Luego, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy, no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo les dice, hermanos, yo sé que hay unos pleitazos entre ustedes, pero les recuerdo que esos no van a heredar el reino de Dios. Y ustedes eran eso. Y ustedes pueden ir a demandar ante el juez, pero no todas las cosas convienen. No todas las cosas me son de provecho. Yo no me puedo dejar dominar de esas cosas. Entonces Pablo se encuentra con una iglesia llena de terribles problemas. No solo estaban divididos en grupos, tenían un pecado sexual tolerado, grave y sin disciplina. No había ninguna consecuencias. Estaban todos como si nada pasara. Habían demandados ante los tribunales paganos. Pero no eran todos los problemas. ¿Podía haber más problemas en esta iglesia? Uy, sí, había más problemas, hermanos. ¿Sabe qué otros problemas había? Vea, por favor, en el capítulo número 11 ahora. Capítulo 11. Primero a los Corintios 11, versículos 17. Primero a los Corintios 11. Súbale a todo, hermano, si quiere. ¿Le quiere bajar? Ok. 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Está ahí, hermano? Estamos en el capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Eso ya lo vimos, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En esos momentos sale quién es verdaderamente cristiano y quién es un carnal hijo del diablo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?
¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. ¿Cuál era otro problema? Bueno, que celebraban la cena del Señor y cuando celebraban la cena del Señor había un gran desorden. Porque no solo celebraban la cena del Señor teniendo los símbolos que ya hemos visto, el jugo de uva y el pan sin levadura, sino que después cenaban como a veces cenamos nosotros. Pero el problema es que los hermanos llegaban a cenar, llegaban a embriagarse, a tomar el vino hasta emborracharse, hermanos. Y luego llevaban para poderse lucir de que tenían abundancia. Y aquellos pobres, los que no tenían mucho como su servidor, pues quedaban humillados. Y Pablo dice, no puede ser, yo no los alabo en esto. De verdad que no, hermanos. No puedo regocijarme con ustedes. ¿Creen ustedes que ya son todos los problemas que puede haber en una iglesia? Pues resulta que hay más problemas. Esta iglesia de Corinto sí que era tremenda, hermanos. Mire cuál era otro problema que tenían, por lo cual Pablo, dijimos que se enteró por 3 fuentes, ¿verdad? Dijimos por los de Cloé, por las preguntas que le enviaron y por los mismos hermanos que habían llevado el documento. Se enteró de todito esto y por eso está escribiéndoles para poder corregir todas estas cosas que la iglesia tenía. Había otro gran problema. Mira el capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahí sigue hablando. El capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 tratan de un tema que la iglesia, un problema que tenía. Y el problema que tenían, hermanos, era el orgullo y la confusión en cuanto a los dones espirituales. Algunos se sentían como el pavo real con sus plumas abiertas. Se sentían mejor que otros por los dones. Se sentían mejor que el hermano, que la hermana. Y por lo tanto, Pablo tiene que enseñarles que todos somos miembros del mismo cuerpo y que todos somos importantes y que Dios ha repartido los dones a cada uno de acuerdo a su necesidad. No solo eso, también, hermanos, el último problema que el apóstol aborda es un problema que aparece en el capítulo 15, versículo 12. Mire, por favor. 15, 12. Primera los Corintios 15, 12. ¿Podría acaso alguien leérmelo, por favor? 15, 12. ¿Quién me lo lee? Diego, adelante, por favor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cuál era el problema ahora de la iglesia? ¿En qué categoría cae? Doctrinal. Había un problema grave doctrinal. ¿Qué era lo que ellos estaban dudando? Algunos, no toda la iglesia, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien me puede decir de este lado? Algunos no creían que los muertos resucitarían. Algunos no creían que cuando viniera Cristo iban a resucitar los muertos en Cristo y que nosotros también íbamos a irnos con Él en cuerpos glorificados. Había un gran problema y parte de este problema de la resurrección venía por la falsa doctrina que había en aquellos tiempos. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una iglesia, a una ciudad, para poder comenzar una iglesia, y comenzaba una iglesia, ¿sabe quién venía detrás de ellos? Los judaizantes. Venían los judaizantes para poder adoctrinar a esa iglesia, meter en la falsa doctrina el veneno y poder así dañar la obra de Dios. Y esto no ha cambiado, hermanos.
Tenemos que prestar mucha atención, ser cuidadosos del estudio de la palabra de Dios para que no vengan las falsas doctrinas, enseñanzas o cualquier tipo en el internet que nos hace dudar de la palabra de Dios. Satanás, hermanos, quiere hacer dudar al creyente. Él es el padre de la mentira y estos hermanos cayeron en este problema. Ahora resulta que algunos hermanos no creían en la resurrección. Y Pablo dedica todo el capítulo 15 para poder enseñarles acerca de la resurrección de los muertos. Y él enseña magníficamente acerca de la resurrección. Miren el capítulo 15, el versículo número 52. Perdón, 51, disculpen, 51. Vamos a ver. A que dejar que Byron lo lea. Primero los Corintios 15, 51 y 52, por favor. Primero los Corintios 15, 51. ¿Qué dice, hermano Byron? Sí. 52. Exactamente. Entonces Pablo está enseñando acerca de la resurrección en todo el capítulo número 15. Hermanos, la iglesia de Corinto representa una iglesia con muchos problemas. Pero como en Corinto hay muchas iglesias también que enfrentan divisiones, inmoralidad tolerada, conflictos legales entre los hermanos, confusiones doctrinales, hay orgullo y debemos aprender, hermanos, acerca de la iglesia de Corinto para no cometer esos mismos errores, para no permitir que en nuestra iglesia haya divisiones. Cristo es la cabeza, amén, hermanos, y a Él debemos seguir. No podemos estar divididos. No podemos tolerar el pecado, hermanos. Se debe denunciar desde el púlpito, predicar con precisión y sin temor lo que es pecado y lo que no le agrada al Señor. Hay gente que se va a ofender. Hay gente que se va a ir de la iglesia porque en el púlpito se predica acerca del pecado que esa persona está cometiendo. Hermanos, pero lejos sea de nosotros que toleremos el pecado, hermanos. La iglesia y cada cristiano debe vivir en santidad, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y por eso es que tenemos que aprender de ellos, que en nuestra iglesia no haya actitudes de partidismo, de yo soy de un partido, yo soy de este lado, yo soy de aquello, tener orgullo y tolerar el pecado. No, Señor, tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 1. Si a usted le hace falta un esfero o un lápiz, levante la mano para que le lleven hasta su lugar. Número 1. Pablo fundó la iglesia de Corinto durante su segundo viaje misionero. Muy bien. Entonces la respuesta ahí sería segundo. En el número 1 sería la palabra segundo viaje misionero. Número 2. Los miembros de la casa de Cloé informaron a Pablo acerca de las divisiones que existían en la iglesia. Número 3. La iglesia de Corinto escribió a Pablo haciéndole preguntas sobre asuntos como el matrimonio, los dones espirituales y los alimentos sacrificados a los ídolos. Muy bien, vamos a la segunda parte. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. 1:1, vamos un poquito más rapidito. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El autor humano de 1 Corintios es el apóstol Pablo. Entonces en el número 4 la respuesta es Pablo. Número 5. Antes de su conversión, Pablo era conocido como, ¿cómo se llamaba Pablo antes de ser el apóstol? Saulo.
Saulo de Tarso. El hermano mencionado junto con Pablo en el saludo de la carta es Sóstenes. Sóstenes. Algo interesante que quiero mencionar de Sóstenes. No pierda, por favor, primero a los Corintios y vaya donde tuvimos la lectura hace un momento en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 18, donde Pablo está predicándoles en Corinto. Y voy a pedirle a la hermana Vivi, si lo encuentra, por favor, primero a los Corintios 18, el versículo 17, por favor. Hechos 18, 17, perdón, hermana. Hechos 18, 17. ¿Qué dice, hermana? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero ¿A Galión? a Galión nada se le daba de ellos. ¿A quién estaban golpeando? ¿A Sóstenes o a Pablo? Vamos a ver el contexto. Mire lo que dice versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os juzgaré, pero si en cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Pablo asocia a Sóstenes como el coautor, como testigo de esta carta en Primera de los Corintios 1:1. Es muy probable que se trate de este mismo Sóstenes del que estamos hablando, que era principal de la sinagoga de Corinto. Y este Sóstenes fue golpeado por la multitud delante del tribunal de Galión. Entonces, tenemos un hermoso testimonio de un opositor de Pablo, pero que ahora se convierte en un fiel sirviente del apóstol Pablo. Él, hermanos, era un opositor. Eso quiere decir que al principio él se oponía a la predicación del apóstol. Recuerde que los griegos eran gentiles y como Pablo estaba predicando y estaba hablando acerca de la conversión, ellos asociaron a Sóstenes como parte de ese movimiento y lo golpearon. Pero déjeme decirle que después, cuando él escribe primero a los Corintios, ahora Sóstenes es un compañero del apóstol Pablo. Dios puede transformar a cualquier persona, aun aquellos quienes se oponen abiertamente al evangelio. Y Pablo es precisamente una muestra de ello. El perseguidor ahora es predicador. Vamos a llenar nuestras hojitas. Números 4. ¿En qué vamos, perdón? En el 6, ¿verdad? El hermano mencionado junto a Pablo del saludo es Sóstenes. Vamos a la siguiente. Pablo, hermanos, escribe esta carta desde Éfeso. En esta ciudad permaneció aproximadamente 3 años durante su tercer viaje misionero que ya les había mencionado. El propio Pablo indica en la carta, en el capítulo 16, vea por favor, Primera a los Corintios 16, Primera a los Corintios 16, versículo, Primera a los Corintios 16, 8. 16, 8. Hermana Flor, ¿lo puede leer por favor? Primera a los Corintios 16, 8. ¿Estaré en dónde, dice, hermanos? Entonces es obvio que cuando Pablo escribe primero a los Corintios se encontraba en la ciudad de Éfeso. El propio Pablo lo dice así. Y también añade saludos a las iglesias de Asia, añade saludos a Aquila, a Priscila con la iglesia que está en su casa. En el capítulo 16, verso 19 lo dice. Personas que en ese momento se encontraban con él
en Éfeso. Mire lo que dice el capítulo 16, versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, o sea, les mandan saludos. Entonces Pablo era obvio que estaba en esa región. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pablo estaba congregándose ahí, predicando la palabra con Aquila y Priscila en ese lugar, y por eso sabemos que Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribió esta carta. La fecha más cercana es alrededor del año 55 después de Cristo. Existe una probabilidad, lo más cercano es el 55, pero puede ser fechada entre el 53 o el 57. Y esto debido a un dato histórico que ya les mencioné, Galión. Según datos históricos, Galión, como procónsul que aparece en el capítulo 18, los historiadores lo ubican en el año 51 al año 52. Por lo tanto, sabemos que en esa fecha Pablo estuvo ahí en Corinto y luego se desplazó a Éfeso, de donde escribió la carta unos años después, en el año 55. Vamos a anotarle ahí número 7. Pablo escribió Primera de Corintios desde la ciudad desde Éfeso. Muy bien. 10. Pablo enseña que los creyentes son llamados a ser, exactamente, Primera de Corintios 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Pablo llama a la santidad. Pablo llama aquí a los hermanos, a los creyentes llamados a ser santos. Ahora, recuerden que ya estudiamos la doctrina de la santificación. Tenemos la santificación posicional. Significa que cuando recibimos a Cristo, Dios nos llama santos, apartados para Él. Y tenemos la santificación progresiva, que es irnos santificando cada día en la medida de nuestra consagración al Señor. Y tenemos la santificación definitiva, o glorificación del creyente, que será en la presencia de Dios. Entonces, Pablo llama a vivir en santidad. No solamente a vivir en santidad, sino que le recuerda que ya son santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cualquier lugar incluye Cuenca? Claro que sí. Entonces, todos los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, se nos llama santos. ¿A quién va dirigida la carta entonces? Bien fácil, número 9. La carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Número 10. Pablo enseña que los creyentes son llamados a ser santos. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. La estructura y la división del libro. ¿Cómo se divide el libro? Bueno, el libro, como ya pudimos ver, se divide, permítame, aquí está. La primera parte, hay un saludo y unas acciones de gracias. Él saluda del capítulo 1, versículos 1 al 9, un saludo apostólico, una presentación de los destinatarios, da gracias por la iglesia que está en Corinto. Posteriormente a ello viene la primera parte, los problemas reportados que le dijeron verbalmente, los de Cloé y los hermanos que habían llevado. Y en la primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, él trata sobre esos problemas. ¿Cuáles? Ya vimos, divisiones en la iglesia, el caso de inmoralidad de un hijo que tiene la mujer de su padre, su madrastra. Luego, en el capítulo 6 trata sobre los creyentes
con disputas ante jueces paganos. Y luego trata sobre la inmoralidad sexual y la santidad que debe haber en nuestro cuerpo. Entonces, en la primera parte, Pablo trata los problemas que la iglesia tenía, que fueron comunicados verbalmente por los de Cloé y por los hermanos que llevaron las preguntas. En la segunda parte, es decir, del capítulo 7 hasta el capítulo 16, ahora Pablo contesta las preguntas. Son las respuestas a las preguntas que la iglesia había elaborado. Miren cómo cambia de tema. Capítulo 7, por favor, vean ahí el 7.1. 7.1, primero los Corintios 7.1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Eso quiere decir que a partir de ese momento, Pablo va a responder las cuestiones que fueron enviadas por los hermanos. Y por eso la división natural de esta carta, después de haber dado su saludo y después de haber corregido los problemas que él escuchó de los hermanos, ahora a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 15 aproximadamente, él responde las preguntas de los hermanos. ¿Y de qué tratan estos temas? Tratan en cuanto al matrimonio. Tenían preguntas en cuanto a la soltería y en cuanto al divorcio. Pablo les contesta sus preguntas, sus dudas en cuanto a estos temas. También había preguntas en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es decir, que había unos que comían sacrificados sabiendo que era de los ídolos y participaban de ello. Así que les tiene que advertir doctrinalmente usando la historia de Israel como ejemplo. Luego empieza a ordenar la adoración pública, la vestimenta de la mujer, que la mujer calle en vuestras congregaciones, empieza a dar instrucciones de orden de culto, pero hágase todo decentemente y con orden, enseña el apóstol en 1 Corintios. Pone en orden la cena del Señor, les recuerda qué significa y cómo debe ser realizada y cuáles son los requisitos para participar en la cena del Señor. En esta sección también empieza a hablar de los dones espirituales, de la unidad del cuerpo de Cristo, pero que hay algo que nos tiene que unir a todos: el amor. 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Todo mundo lo conoce y si no lo conoce le invito a que lo lea. Después, en esta sección, él tiene que responderles la pregunta en cuanto a la resurrección en el capítulo 15. Y también trata un asunto sobre la ofrenda para los santos y los planes de viaje que el apóstol tiene. Y por último, cierra con unas exhortaciones finales, unos saludos personales y la bendición apostólica y la despedida. Así se divide 1 Corintios. Vamos a nuestras hojitas y vamos a llenar. Estamos en el número 11, ¿sí están ahí, verdad? Los capítulos 1 al 6 tratan principalmente sobre los problemas reportados verbalmente a Pablo por los de Cloé. Número 12. Los capítulos 7 al 16 contienen las respuestas de Pablo a las preguntas que la iglesia había formulado. Número 13. La expresión utilizada repetidamente para introducir nuevos temas en la segunda parte de la carta es en cuanto a las cosas de que me escribisteis. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y obviamente el siguiente bloque de preguntas 14 al 17 tiene todo que ver con la estructura y división del libro, porque son los temas de los que tratan los capítulos y ya podemos contestarlos. Capítulo 13 de Primera de Corintios es conocido por presentar la supremacía del amor. Número 15.
Pablo enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Número 16. El capítulo 15 defiende la doctrina de la resurrección corporal de Cristo y de los creyentes. Por eso es que en ese capítulo Pablo tiene que decir que si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra fe. En vano creímos. No tenemos nada que hacer si Cristo no resucitó. Y por eso es que Pablo dice, hermano, Cristo resucitó y son las primicias y ustedes van a resucitar. ¿Cómo es que hay algunos de vosotros que no creen en la resurrección, hermanos? Y empieza él mire, por ejemplo, nada más vea ese versículo para que lo conozca. Primera de Corintios 15, 13. Primera de los Corintios 15, versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, claro. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y ahí empieza la exposición de la doctrina, la importancia de la resurrección de entre los muertos. Número 17. La libertad cristiana debe estar siempre limitada por él. Número 17, déjenme verificar esta respuesta. Ponla ahí, Natalia, por favor. Número 17, amor. La libertad cristiana debe estar siempre limitada por el amor hacia el hermano más débil. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo puedo comer de todo lo que hay en la carnicería, pero si yo voy a ser ocasión de tropiezo para el hermano más débil, por amor no lo voy a hacer. No porque para mí parezca pecado, o sea, un tropiezo, sino por amor a los hermanos me voy a abstener. Por amor, hermanos, porque para unos es un tropiezo, dice el apóstol Pablo. Por último, hay algunas cosas interesantes sobre primera a los Corintios. Algo muy interesante que debemos saber sobre Corinto es que esta era una ciudad muy importante, ubicada estratégicamente en una istmo que une a Grecia continental con dos puertos, uno llamado Lequeo y el otro Cencrea. Y esa palabra sí aparece en la Biblia, Cencrea, donde también aparece una hermana llamada Febe, diaconisa de Cencrea. ¿Se acuerdan? Ella fue la que llevó ¿qué cosa? La carta ¿de quién? A los romanos. La hermana que vivía ahí en Cencrea, que era adinerada, llevó hacia Roma, ¿verdad? Esta ciudad era una ciudad próspera, una ciudad cultural, una ciudad moralmente diversa, una ciudad que tenía a una diosa falsa. Esta diosa falsa, hermanos, era muy adorada. Era una deidad, hermanos, que poseía entre las prostitutas la preeminencia. Lamentablemente, muchos llegaban a este lugar para aprovecharse de esta desgracia. Esta ciudad, hermanos, también celebraba los Juegos Ístmicos, unas competencias atléticas parecido a los Juegos Olímpicos. Después
Pareciera que ese fuera el origen de los Juegos Olímpicos, y Pablo utiliza esos juegos como ejemplo en el capítulo 9. Mire por favor, capítulo 9, verso 27. Ya estamos terminando. 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fue en Corinto donde Pablo también compadeció en este tribunal de Galión. Hay varios personajes que aparecen en esta carta. Apolos, yo soy de Apolos, dice ahí, ¿verdad? Él era un predicador elocuente. Cefas era Pedro. Crispo, un antiguo principal de la sinagoga de Corinto, que se convirtió juntamente con toda su casa. Sóstenes, posiblemente el sucesor de Crispo como principal de la sinagoga, golpeado públicamente por la multitud y quien aparece luego como el coautor de la carta de Primera a los Corintios. Los de Cloé, si se acuerdan quiénes son, miembros de la casa de una mujer o de una iglesia. Estéfanas, Fortunato, Acaico, ellos fueron los delegados para llevar las preguntas, pero al mismo tiempo son los hermanos que regresaron con la carta Primera de Corintio hacia Corinto precisamente. Y Primera de Corintios, entonces, hermanos, es escrita por Pablo y llevada por estos hermanos. Número 18, vea por favor. Corinto era una ciudad tan inmoral que surgió el verbo griego corintizar, que significa vivir una vida, podemos ponerle perdida, inmoral, una vida de libertinaje, pues. Número 19, los juegos, anótenle por favor ahí, ístmicos, del istmo, ístmicos, ayudan a explicar las ilustraciones deportivas utilizadas por Pablo en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 5:9. Esta no fue anótenle, primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Muy posiblemente haya escrito algún otro tipo de documento no inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Corintios 5:9. Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entonces Pablo ya había escrito un documento no inspirado por el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, hermanos, entonces representa esa iglesia. Ante todo, una carta pastoral de cuidado del apóstol, que ahora en Éfeso estaba preocupado por los problemas que enfrentaba la iglesia. Ahora, hermanos, Primera de Corintios debe ser esa carta de nuestro pastor llamado Jesucristo, dirigida a nosotros para poder corregir esos problemas, para no tener esos mismos conflictos, para poder evitar esas cosas que no le agradan al Señor, recordando que somos cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros, que no debemos estar divididos, que debemos amarnos, ayudarnos, que debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros, que debemos vivir en santidad, que debemos vivir libres en Cristo, pero no usar esa libertad como ocasión para la carne. No es una licencia para pecar, es una libertad para sujetarnos consagrados al Señor. Hay muchos cristianos que pudieran calificar, hermanos, como un miembro de Corinto, pero no queremos tener esos problemas. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Si hoy nos dirigieran esa carta a nosotros, ¿qué problemas se encontrarían en nuestra iglesia? Si esa carta fuera dirigida personalmente a tu familia, ¿qué problemas haría ahí? He sido informado por los de Manabí acerca de ustedes, hermanos, de Cuenca.
He sido informado por los de El Oro acerca de lo que está pasando en la iglesia Bethesda en Cuenca. Y en esto no os alabo, hermanos. Imagínense. Y déjenme recordarle, Dios conoce todas las cosas. Así que cualquier problema que haya en nuestro corazón, debemos venir ante el Señor para arreglarlo, para corregirlo, para poder unirnos, para poder estar doctrinalmente correctos. Y mire qué importante es congregarnos en la iglesia, hermanos, porque se nos instruye, se nos enseña, se nos dirige la palabra de Dios para no andar creyendo cualquier cosa que hay en el mundo. Cuán importante es que permanezcamos unidos en el Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Todos orando, nadie viendo, por favor, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta carta que hemos analizado brevemente. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar esos errores que el apóstol Pablo